Las comunidades de desarrollo en microprocesadores y las de videojuegos y los gráficos han tenido históricamente objetivos muy diferentes. De tal manera que estas últimas, videojuegos y gráficos, evolucionaron con un estilo de procesamiento propio. Y además, pues, con una terminología y una forma de hacer las cosas diferente. Según fueron ganando potencia de cómputo, pues estos procesadores gráficos, para diferenciarlos de las unidades centrales de procesamiento de los PCs, se les pasó a llamar unidades de procesamiento gráfico, en inglés Graphics Processing Units, GPUs. Entonces, si bien había que utilizarlas para gráficos o videojuegos, realmente se empezaba a tener procesadores muy potentes metidos en el computador. Se intentó utilizar estos procesadores para procesamiento de propósito general. Lo mismo que hacemos con los procesadores normales. Pero, como bien ya se sabe, estos procesadores en términos de gráficos pues sirven para lo que sirven, vértices, geometría, fragmentos, etcétera. Y por lo tanto, cuando uno tiene un problema de otro tipo, tiene que tratar de asemejarlo a las características del cauce gráfico. Por ejemplo, pues la superposición de una textura sobre un fragmento es uno de los ejemplos típicos. Y claro, no todos los problemas, o mejor dicho, la mayoría de los problemas no se pueden transformar para que se parezcan, para que se asemejen a, a esta utilidad de textura sobre fragmentos. Por lo tanto, había muchos problemas para utilizar esos procesadores gráficos para computación de propósito general. Además, por un precio contenido, resulta que se podía comprar un procesador que permitía disponer de cientos de unidades de procesamiento paralelo en coma flotante. Todo esto cambió cuando su potencial se combinó con un nuevo lenguaje de programación muy cercano a C o basado en C, que hizo que estas GPUs fueran fácilmente programables, y de ahí llegamos a hoy día. Las GPUs están especializadas no tanto en el ancho de banda, sino, no tanto en mejorar las latencias de acceso, sino en el aumento del ancho de banda de información, es decir, en trabajar con muchos datos a la vez. Las GPUs se pueden ver como unidades paralelas de proceso con arquitecturas SPMD, Single Program Multiple Data, o SIMD, Single Instruction Multiple Data. Entonces, una GPU, por lo tanto, es un sistema con un procesador paralelo muy escalable, altamente escalable. Aquí se pueden ver los esquemas de conexión. Este es el esquema de conexión típico de las primeras máquinas, los primeros PCs aquí para los gráficos, y se puede ver que las CPUs conectan a un controlador que está enganchado al bus de plano posterior del sistema, y por ahí ya se conecta al resto del sistema. Con el tiempo esto fue evolucionando hasta lo que conocemos hoy en día, donde ya sea para arquitectura AMD o arquitectura Intel, se puede ver que los gráficos, las tarjetas gráficas, las GPUs, están siempre enganchadas o conectadas en la zona donde se segmenta el tráfico de alta velocidad, el NOR Bridge, con PCI Express, que es un bus de alta velocidad, gran ancho de banda, y además para conectar con la memoria del sistema.
de tal manera que la conexión entre la memoria de la GPU y la memoria del sistema se trata de hacer siempre mediante canales de la mayor velocidad posible. Como decíamos antes, el salto lo propició un lenguaje de programación que hizo que las GPUs fueran más fácilmente programables. Este lenguaje de programación se debe a un fabricante que es NVIDIA. Cuando NVIDIA sacó su arquitectura unificada, y ojo, porque la arquitectura unificada, CUDA, Compute Unified Device Architecture, es el término que se utiliza para describir la arquitectura, pero también para describir la API de programación que permite programarlas. Por lo tanto, dualidad, mismo término, dos usos. CUDA es lo que marcó la diferencia y permitió hacer mucho más asequible, mucho más fácil la programación de las GPUs. Entonces, las GPUs tienen una dualidad, porque tienen una API para su uso para gráficos, que tiene que ver con OpenGL, HLSL, DirectX, etc. Y otra que está basada en CUDA para su uso en computación de propósito general. Y mediante CUDA, el computador se convierte en un sistema heterogéneo porque por un lado puede utilizar para propósito general, como siempre, la CPU y por otro lado la GPU. Por lo tanto, se puede hacer computación híbrida en CPU y GPU tratando de sacar el máximo partido a todos los recursos que uno tiene en el computador, incluido el PC de casa. Una GPU contiene una colección de procesadores SIMD, como hemos dicho, con multithreading, es decir, con capacidad para ejecutar muchísimos hilos. Lo que pasa es que los hilos en GPU son muchísimo más ligeros que en la CPU. El cambio de contexto de ejecución de un hilo a otro es prácticamente de coste cero. Las arquitecturas que hace NVIDIA, pues en general tienen sus pequeñas curiosidades. Por ejemplo, en la arquitectura Fermi, las tarjetas de la serie 400, pues las tuvo con diferentes precios y lo que hacía era activar 7, 11, 14 o los 15 procesadores con multithreading de los que dispone la arquitectura. Y aquí se puede ver un esquema de ese SIMD multihedra. Aquí se puede ver el esquema básico de una GPU, donde tenemos una serie de procesadores de streaming, abreviatura SP, Streaming Processor, y se puede ver que cada uno de estos procesadores de streaming tiene un banco de registros, un register file, y todos los procesadores comparten una caché de instrucciones, así como una caché de constantes. Y además tienen unidades de función especial, Special Function Units, y una red de interconexión que permite el acceso a una memoria compartida. El sistema, pues se puede ver en la parte de la derecha que tiene una serie de controladores para trabajar con un planificador, es decir, un elemento que decide qué es lo que se envía a ejecutar, qué hilos se envían a ejecutar a cada uno de los procesadores. Y para decidir en qué carril concreto se ejecutan. Más en concreto, podemos observar una arquitectura básica, una G80, una arquitectura muy sencilla, la primera de NVIDIA, lo que podríamos llamar una NVIDIA básica, corresponde a las GeForce 8800, por ejemplo, o en el caso de la Tesla, pues de manera genérica es la arquitectura G80, donde podemos ver que tenemos un array de procesadores, que es esto que se ve aquí, y cada uno de ellos pues tiene
tiene diferentes clústeres de proceso de texturas y cada uno de ellos tiene un multiprocesador de streaming. Cada multiprocesador de streaming se puede ver que tiene estos 8 procesadores de streaming, ¿de acuerdo? Toda esta parte de aquí arriba es, sería la parte de la planificación de ejecución de qué es lo que va a cada uno de estos procesadores. Pero se puede ver que los nombres también nos llevan a la parte de vértices, geometría, fragmentos, es decir, estas mismas componentes son los que se utilizan en la parte gráfica. Lo que pasa es que en la vertiente de computación de propósito general se utilizan para ejecutar threads. En Pascal se puede ver que es todo mucho más grande, más fuerte, y simplemente que se puede ver cómo se tienen muchos más arrays. El array de procesadores de streaming es mayor, se tienen muchos más procesadores de streaming y cada uno de ellos tiene muchos más cores, muchas más unidades de procesamiento que las arquitecturas básicas. Finalmente, se incluye en una pequeña comparativa entre tarjetas Maxwell y Pascal, para que se puedan ver un poco las características. Una comparativa entre un procesador multicore SIMD y una GPU, se puede ver que el tamaño de la caché es muy pequeño, que tiene menos memoria, es decir, la gracia de una GPU no es su uso individual, sino cómo utilizar todos los procesadores de manera colaborativa. Y finalmente se incluye un pequeño glosario de términos.